Monty Peiró, veo que sigues Marcos. con tu parche en el ojo porque básicamente hemos grabado un programa detrás de otro. Exactamente. Obviamente a día de hoy, cuando los oyentes escuchen esto, tu ojo en teoría estará mejor, sí. ¿Planeas llevarte ese parche a Madrid en tu estreno, en tu En mi presentación de mi libro en Madrid con Amparo Llanos? Espero tener los dos ojos, la verdad, operativos. No planeo llevarme el parche, aunque me empieza a gustar y a lo mejor yo ya me lo quedo como algo mío. Como presentación en sociedad, la verdad es que sería impactante presentar en Madrid. He escrito un libro con un ojo solo. ¿Qué pasa? Sí soy. Imagínate. Solo he necesitado un ojo para escribir este libro. Exactamente. Para que veas. Estoy emocionada porque, claro, aún no ha sucedido. Claro. Pero cuando esto suene ya habrá sucedido, que es que yo habré presentado mi libro con Amparo Llanos. Casi nada. Casi nada. Amparo Llanos de Dover. Pues estoy muy emocionada porque para mí ella es una diosa, una madre, una hermana, una deidad, un tótem. ¿Has podido hablar con ella? Claro, nos hemos mandado audios. ¿Ah, sí? Que cada vez que me llega un audio yo hago... o sea, como... porque claro, yo leo Amparo Dover. La tengo guardada en WhatsApp como Amparo Dover. Normal, y es fuerte, ¿eh? Es una cosa muy fuerte. Pero bueno, voy a intentar hacerme la idea de que es una persona normal. Porque yo debería seguramente lo será. Me refiero, debería comportarme, no debería ser esta loca que soy en realidad. Así que vamos a fingir que está todo bien. Yo luego me comporto, aunque por dentro esté así, gritando, así en silencio. Pues bueno, pues espero que te vaya muy bien, aunque ya lo sabremos a estas alturas, pero a día de hoy... Cuando esto suene ya estarán todas las cartas boca arriba. Perfecto. La suerte estará espero echada. que haya ido muy bien y te hayan comprado muchos libros. Vas por la segunda edición ya, ¿no? Sí. ¿Qué se siente al ser una escritora de segunda edición? Pues bastante fuerte, la verdad, porque me da mucha cosa pensar que la gente está en su casa ahí pasando páginas de mi libro. ¿Y cómo se hace? ¿Vuelves a escribir el libro? ¿O te imaginas se vuelve muy idiota y duda de esto? No, simplemente lo mandas sin las erratas que has encontrado en la primera. Se corrigen Claro, porque es inevitable, se cuelan erratas y entonces la segunda edición pues tú ya las has localizado. Perfecto. Y conforme mandas cuando la segunda edición entra a imprenta, 10 minutos después encuentras otra errata, pero esa ya queda para la tercera. Perfecto. Así que bueno, esperemos que haya una tercera. Vale. Pues vamos a empezar el programa, si te parece. Cosas que no, coño, que no. Mira, retomando un poco el tema de la semana anterior, una cosa que no es las mierdas de celos entre tías, ¿vale? Esto es un tema del que yo no me gusta hablar porque es como que los trapos sucios hay que lavarlos a puerta cerrada, ¿no? Bueno, no quiero dar... Porque en realidad ese tópico de las tías entre vosotros sois lo peor. Claro. No es así, pero... En una pequeña proporción también sucede porque las mujeres no son seres de luz y hay mujeres que son unas auténticas hijas de puta. Porque, vamos a ver, el feminismo que yo defiendo no es el de que las mujeres somos seres sagrados que albergan vida en su... No. Pero además que se trata de culpar al patriarcado, no pasa nada. No, pero que aunque no hubiera patriarcado habría hijas de puta, porque somos seres humanos y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, pero es como muy de principios de los 2000 esto de marcarle territorio a otras mujeres, de cuestionar a las otras pavas, de tener celos de mujeres que llegan nuevas y de sospechar de toda tía que se acerca a tu movida, ¿no? Mirad a vuestro alrededor, repasad vuestra historia personal y decidme si de quien deberíais recelar no es de los hombres. Y dejad de mendigar su atención tratando mal a otras chavalas, porque esto es una cosa que está muy anticuada, está muy desfasada, ¿sabes? Y se te va a volver en tu contra. Sí, o sea, basta totalmente de ser unas amigas de los hombres. Ahora lo que se lleva es ser unas tías chulas, unas tías que adoran a otras tías, unas tías que le dicen a otra tía en el metro, ¿qué pedazo de eyeliner llevas, reina? Y la otra te dice, dilo tata, y tú le dices, just queen, y te vas a tu casa contenta. O sea, y yo de verdad te lo digo, yo voy a una pizzería y la camarera tiene un eyeliner derecho y le digo, tía, qué pedazo de eyeliner. Y esa persona está contenta. Y se queda contenta ya para todo el día. Claro, porque de verdad, o sea, vamos a validarnos, a probarnos, a apoyarnos, tío. Porque es que ya está bien de ser la amiga de los hombres y estar ahí en los circulitos de tíos rajando. No, yo es que me llevo mejor con los chicos. Tú te vas a comer una mierda con los chicos, cariño, del tamaño de Rusia. Entonces, por favor, basta, sed unas tías chulas, tened amigas, cuidad a vuestras amigas y adorad a otras mujeres y sed fans de tías. Porque los tíos no van a ser fans vuestros. Eso te lo digo ya. Eso es verdad. Así que más te vale hacerte fan de otras mujeres, porque lo que no hagamos nosotras no nos lo van a dar ellos. Así que deja de ser unas ridículas, porque aún quedan unas cuantas por ahí y no quiero mirar a nadie.
No, bueno, tampoco en este caso tampoco puedo. Pero si pudiera tampoco lo haría. Muy bien, Monty Peiró. Ha sido fantástico. Un cosas que no memorable. No como el que traigo yo, que es mucho más pagano, pero bueno, aquí estoy. ¿Pagano? Pagano, sí, no sé, me gusta la palabra pagano, aunque no yo sea creo que del todo decir aplicable. prosaico. Exacto. Pero yo digo pagano porque es la que me viene a la cabeza. Esto de que nos pasa mucho a los autónomos, pero también nos pasa en general a la gente con nuestras amistades, con algunas amistades. Y es cuando alguien te quiere enfrascar en algo, alguien te quiere liar para algo, un cliente te quiere contratar para alguna cosa, pero te tiene que explicar. Un día te llamo y te explico de qué va mi movida. Un mes después te vuelve a llamar para decirte: perdóname, tío, no te he llamado aún porque es que de verdad que te quiero contar contigo para hacer tal. En cualquier momento te llamo y te explico. Vale. Un mes después te vuelve a llamar: tío, soy lo peor, no te marees. Por favor, deja de llamarme. Deja de pedirme. Además, deja de llamar para avisar que llamarás. Llama y cuenta lo que quieras. Cuando tú quieras. ¿Qué te crees? ¿Que estoy yo esperando en mi casa a que me llames durante un mes para por fin hacer algo? No, estoy a mi bola haciendo mis cosas. Claro. Y cuando tú me llamas, me interrumpes para decirme que lo sientes mucho, que ya me llamarás para explicarme tu maravillosa movida para que al final no me llame. Esa gente nunca te acaba explicando su movida. Esa gente no te va a dar un solo euro. Solo te amenazan con que te van a llamar. Que es lo peor que se puede hacerme a mí en concreto. No me amenaces con que me vas a llamar. Y menos si me lo dices cuando ya me has llamado. Es una doble amenaza que no estoy dispuesto a consentir. No lo hagáis. No lo hagáis. No llaméis a Marcos para amenazarle con llamarle. Señora. Querido Marcos, querida Monty Peiró, vengo a hablar de un tema en torno al que he estado reflexionando y que creo que hay que, como se dice ahora, problematizar un poco más. Perfecto. Porque cualquier actividad que genere muchísimo dinero y que esté teniendo la lectura simplista de que cada uno haga lo que quiera, merece una lectura más profunda, creo yo. Siempre. Especialmente si ese que cada uno haga lo que quiera está enriqueciendo a los de siempre. Y vengo a hablarte de cirugía estética, porque tengo 42 años y si bien los 30 fueron, algorítmicamente hablando, la era de anunciarme predictors, congelación de óvulos, el Clear Blue, los tratamientos de fertilidad y finalmente, antes de darse por vencidos, los bebés reborn, en plan, bueno, pues si no vas a hacer nada con tus óvulos, por lo menos ten un puto muñeco. Bueno, pues los 40 están siendo la era de anunciarme rellenos faciales, aumentos de algunas partes, levantamiento de otras, reducción de algunas y reafirmación de todas en general. Y empiezo a estar un poquito cansada de este tema, porque ya bastante difícil es ser una mujer de 40 años en una sociedad edadista que nos quiere guapas, delgadas, tonificadas y jóvenes, aunque tengamos 80 años, como para sufrir estos ataques que nos hacen sentir deformes y estropeadas por estar simplemente cumpliendo el ciclo de la vida de todo ser humano. Estamos mal por ser humanas, y si algo sabemos todas las mujeres de mi generación, gracias a una de las filósofas más importantes que hemos tenido, que no es otra que Chenoa: soy humana, muy humana, la verdad, esto es lo que hay. Pues sí, joder, somos humanas y estamos en este tránsito hacia la muerte, que es la vida, envejeciendo de manera irremediable. Y ya he hablado en otras ocasiones de este tema, pero es que claro, esto no para. Día tras día, opérate, rellénate, pínchate, levántate, electrocútate, que te den con un leño en la celulitis, que esto es real y se llama maderoterapia. Y todo por sostener la infructuosa batalla contra el tiempo y alcanzar esa apariencia que, como dije hace ya un tiempo, no resulta joven, sino aetaria. Porque estas mujeres ultraoperadas no parecen jóvenes ni viejas. Resultan como suspendidas, congeladas, seres sin edad. Y joder, yo quiero tener edad. Como ellos, como vosotros, ¿no? Que tienen edad y experiencia y sabiduría y obtienen el respeto y el estatus a través de la edad. Pero es que además, ¿qué importa lo que yo quiera? La tengo y es algo que no solo escapa a mi control, sino que es una información que no dice gran cosa de mí. Y desde luego, si la dice, no es mala. Tengo 42, aparento 42, ¿está todo bien? ¿O debería estar todo bien? Está todo bien. Y de la veloterapia. ¿Eso qué es? No, es que claro, hay todo terapia ahora. O sea, la veloterapia, que es dejarte caer una vela en el ojo. Sí, la veloterapia a mí, de momento, bueno, cuando me quitan te ha quedado cool. Pero cuando, a lo mejor luego el párpado se me queda mejor. Igual no se sabe. A lo mejor no. Lo veremos. Y estamos viviendo una época
de uniformización de las mujeres con un canon que gracias a la cirugía estética nos quiere y de hecho nos tiene más parecidas entre nosotras que nunca, porque los cánones siempre han existido y también vienen de largo los tintes, las fajas, las modas, pero ahora el canon tiene un poder increíble que es que nos puede literalmente modelar a su gusto a través de la cirugía o la mal llamada medicina estética, que medicina viene etimológicamente de la palabra cuidar, no sé yo qué tiene de cuidar, que te estén ahí estirando la piel, en fin, y llega un punto que todas las famosas tienen la misma cara, que ya no es cuestión de si es bonita o fea, sino que simboliza estatus. Si no tienes la cara de Kim Kardashian, significa que eres pobre, que es incluso peor que ser fea. Pobre y vieja, eso es lo que eres. Porque nos están vendiendo además que la cosa ya no es la cirugía, sino los tratamientos como el Botox o los rellenos, que no son una operación, te lo haces en un ratito, son asequibles para todo el mundo, o eso dicen, y son reversibles. Pero la idea es que te los hagas y repitas y repitas y repitas, porque si no, cuando se pasa el efecto, vuelves a ser tú, que es lo peor que se puede ser. Porque tú no tienes que ser tú, tienes que ser como ella, con la frente paralizada, los foxy eyes, la nariz remodelada, los labios rellenos, y llega un punto que hasta Kim Kardashian necesita dedicarse a su cuerpo 24 horas al día para parecerse a ella misma, y aún así no siempre lo consigue. Porque esa aspiración es una cosa reificada, estanca, congelada, inmóvil, muerta. Y sin querer pasarme de alarmista, a mí todo esto me parece muy deshumanizador, porque no hay nada más inhumano que la homogeneización. Todo proceso genocida empieza con la homogeneización. No digo que la cirugía nos vaya a masacrar en masa, pero anular la diversidad de las mujeres para convertirlas a todas en criaturas intercambiables con la misma cara y cuerpo, sin duda, es violencia. Y por supuesto, ninguna mujer a título individual tiene la culpa de esto, ni se trata de poner el foco sobre las operaciones de tal o cual, porque eso también es violencia. Aquí se está haciendo lo que se puede para sobrellevar semejante movida, y las mujeres cuyas profesiones dependen de su físico o de la exposición mediática, pues con más razón hacen lo que pueden en un equilibrio imposible que nos exige perfección, naturalidad, juventud eterna y que pasemos por quirófano pero que no se note. Haz tú los malabares como puedas, querida, que nosotros estamos aquí para juzgar si tu operación o tus procedimientos son lo bastante naturales. Si no te haces nada, diremos que estás vieja, pero si te lo haces, diremos que no sabes envejecer. Queremos que se note que tenemos tal o cual cosa hecha, porque eso dice que tenemos dinero y estatus, que estamos en este barco, pero que quede natural, que lo quirúrgico sea lo bastante quirúrgico, pero lo bastante natural. ¿Quién cojones sale indemne de semejante laberinto, Marcos? Así que no, esto no va de criticar a las mujeres, va de hacer un análisis de por qué hacemos tal cosa, porque hacer lo que nos han inculcado que hagamos no es ningún fracaso, no deberíamos exigirnos tal excelencia. Si ya con sobrevivir yo me conformo y a veces ni eso. Por favor, no va de eso, no va de someter a cada mujer a juicio. A título individual, como dice mi amiga Virginia Rodrigo, siempre citada en este podcast, hagamos lo que nos salga del mismísimo coño, pero no olvidemos que no sabemos qué es lo que nos sale desde del mismísimo coño, amigas, porque nos tienen la cabeza loca desde que nacimos. O sea, si tú necesitas inyectarte algo en la cara, hazlo, amiga, pero permítete también reflexionar sobre por qué lo haces. Abracemos nuestras contradicciones, que no se trate de ser coherentes ni perfectas, pero sí conscientes, porque la conciencia, como decía Víctor Hugo, es la presencia de Dios en el hombre y en la mujer, añado yo, porque Víctor Hugo muy listo, pero un poco machirulo, seguro que también. Seguro. La libertad es un concepto esquivo, difuso, poroso, extraña y difícilmente alcanzable. Demasiado gelatinoso para que no se nos escape entre los dedos la mayoría de las veces. Pero la conciencia sí es alcanzable con cierta facilidad. Porque claro, yo me creeré que lo hacemos desde la libertad cuando las cirugías y los procedimientos estéticos nos permitan soñar con cuerpos que se rebelan ya no contra los cánones, sino contra la propia biología. Cuando la gente se implante 3 pechos, membranas interdigitales, escamas o cualquier otra cosa que convierta el cuerpo humano en otra cosa. Pero mientras todas nos pongamos las prótesis en el mismo lugar y aumentemos, reduzcamos o estiremos lo mismo de la misma manera, quizá hablar de libertad sea bastante osado y simplista. Y una vez más, no digo esto desde ninguna tribuna ni superioridad. A mí me gustaría serlo bastante valiente y rebelde para hacerme vieja, sin más, pero no tengo ninguna garantía de que lo vaya a lograr, ni tampoco creo que eso me haga mejor ni peor. Es algo que tengo conmigo misma, sin más, una promesa que me hago, de dejarme en paz, ni más ni menos. Y también soy consciente de mis privilegios y de mis contradicciones, igual que lo soy de que para ciertas personas las cirugías son reparadoras, liberadoras y necesarias. Soy consciente del cuerpo como lugar de tránsito, como campo de batalla y como espacio limitado
criminal que habitar desde la disidencia. Feten por todas. Esto no es contra vosotras, amigas, es contra el sistema que quiere convertirnos a todas en la misma y además hacerse rico a costa de unas inseguridades que nos crearon para que después pasáramos por caja. El crimen perfecto. Te creo un problema y te cobro por la solución. Y desde luego, aceptando que todo esto al final es un problema occidental, frívolo si se quiere, pero real al fin y al cabo. Las mujeres estamos sometidas a diferentes yugos en diferentes culturas. Algunos acaban con nuestra vida, otros la convierten en un infierno y otros nos someten de muchísimas formas. No estoy diciendo que esto sea la prioridad número uno. Es más, es que creo que comparar y pretender que hay que hacer un ranking de opresiones es bastante poco productivo. Estoy señalando un problema sin menoscabo de ninguno de los otros, que ya me veo yo venir al típico señor de problemas del primer mundo para invalidar nuestras opresiones, como si por el hecho de que no nos maten a palos ya tuviéramos que estar agradecidas y conformarnos. ¿Qué te parece? Montepeiro, muy bien traído este tema. Es que estoy un poco harta, tío, porque por una parte no paro de leer, o sea, no paro de recibir yo misma la presión de que como que me eleve los pechos, porque ahora ya no es que me ponga tetas, porque eso ya quedó atrás. Ahora es que me los levante. ¿Me los levante a dónde? ¿Dónde queréis ponerme las tetas? Joder, ¿dónde queréis que me las ponga? Lo que se produce mucho es esto, creo que hemos hablado alguna vez de cómo el feminismo ha puesto muchas cartas sobre la mesa y una de ellas es la sororidad, ¿no? Y cómo la sororidad mal entendida puede traer excusas para aceptar cualquier mierda que hagan las mujeres en general. Es decir, si no tenemos que juzgar a las mujeres por tal y como tú has dicho, por las operaciones que se hacen, se genera como un caldo de cultivo en el cual todos tenemos que aceptar que las operaciones están de puta madre y hacerosla todo lo que podáis. Es que no se trata de juzgar a las mujeres. Una mujer que decide hacer una cirugía porque así será más feliz en un mundo como este que le exige ciertas cosas, pues de puta madre, si no se trata de eso. Yo no estoy a favor de estas cosas de ay, no sé qué famosa, mira qué fea está, mira qué tal. No, o sea, vamos a dejar de hablar del cuerpo de los demás, pero sí que creo que es preocupante que todas cada vez nos parezcamos más. Sí. O sea, llega un punto que, sin dar nombres, pero tío, yo a veces veo famosas y digo, pero una cosa, pero si son todas, tienen toda la misma cara. Es bastante curioso que hayas traído esta sección además con ese subtema que me parece muy interesante. Yo ahora a continuación voy a hablar de un poco de inteligencia artificial y se toca también este tema, el tema de la despersonalización, el tema de la pérdida de genuidad. O sea, que me parece como muy corta la palabra. Bueno, puedes añadirle alguna sílaba si me apetece añadirle una. Genuinidad. Igual es genuinidad. Genuinidad. Yo no es genuinidad. Que me la suda, Marcos, que arranca. Pues esta pérdida de genuinidad... en mi caso con la inteligencia artificial, pero en tu caso la pérdida de quién eres tú. Tú eres una persona y de repente te quieres parecer absolutamente a un gremio, ¿no? Un gremio de personas que se parecen entre ellas. Y asusta un poco que nuestro interés sea perder lo que nos hace especiales. Sí, ya no tanto, sino el hecho de, me refiero, el hecho de que, ya te digo, si todas nos ponemos la misma cara, entonces a lo mejor esa libertad que se supone que es como, va, qué guay, ¿no? Porque cuando una persona, sí que esta gente que hace modificaciones corporales extremas, como el Black Alien, no sé qué, el Zombie Boy, esta gente que se tatúa, se arranca cosas, esos no tenemos ninguna duda que están chalados. Claro. Hay un consenso de que está loco, porque se ha arrancado 2 dedos y está loco. Claro. Pero si tú te inyectas movidas para tener los labios más gordos, los pómulos más prominentes, las tetas, o sea, porque estas tetas de principios de los 2000, o sea, el tema teta se fue de las manos de una manera, porque la peña no se ponía teta, se ponía en el lugar donde suelen haber pechos, la gente estaba poniendo balones medicinales, pero eso no era una teta. O sea, que una teta no es eso. Entonces, quiero decir... Cuando la modificación corporal no va acorde a los cánones, no hay duda de que esa persona está chalada. Ya.
pero cuando todas las personas nos hacemos lo mismo, es que cada uno que haga lo que quiera. Claro, es que no estamos haciendo cada uno lo que quiere. Porque si todos queremos lo mismo es porque alguien está decidiendo que eso es lo que hay que hacer. Además hay una cosa que me llama la atención, lo que has dicho de ponerse 3 pechos o ponerse membranas interdigitales. O branquias, un huevo. Me hace gracia que los cambios normalmente nunca juegan a favor de otro tipo de virtudes. Es decir, una no se opera de estética y está más preparada físicamente para hacer muchas cosas. Es decir, unas membranas interdigitales te harían nadar más rápido. Pues también te harían andar peor, a lo mejor. Pues probablemente. Pero, no se sabe porque nadie lo está haciendo. A eso voy un poco, que es que casualmente todos los cambios corporales van orientados a una cosa muy específica. Claro. No para mejorar, no para como, bueno, en el mundo cyberpunk la gente se hace mejoras en el cuerpo para correr más, para ver mejor, para escuchar mejor, pero son las pelis, ¿no? En la vida real la gente se está haciendo eso. No, o sea, hablo en el mundo cyberpunk ideal de tal, obviamente aquí no se hace todo. Vale, todo digo, eso. a ver si se puede. Pero probablemente tú te puedes poner un implante coclear sin ser sordo para oír mejor. Pero la gente no quiere oír mejor, quiere de repente tener la audición de un perro con un implante coclear. No, yo no me meto ahí en lo del perro, pero sí que si una persona que no tiene dificultades de audición se pone un implante, además... Pero el tope será lo humano, ¿no? No lo sé. No lo tengo ni idea. No me estoy metiendo en una camisa de 11 varas. Pero lo que quiero decir es que, joder, qué casualidad que no nos hacemos cambios para mejorar como... O sea, físicamente para realizar tareas que un humano normal no puede, ¿no? Ya. Correr mucho. De repente a lo mejor estaría guay como tener una rumba integrada en el cuerpo, ¿no? Que conforme tú vas andando vas recogiendo el polvo en lugar de depositarlo, que es lo que normalmente hacemos. Un bolsillito de carne para guardarte cosas, como un canguro o algo así. Una bolsa, ¿cómo se llama? Una bolsa marsupial. Una bolsa marsupial, y así te guardas cosas aunque vayas desnudo. En verano vendrá de puta eso sería madre. bastante guapo, Ahí, pam. La gente no hace eso, la gente se pone tetas grandes. Ya, por lo que sea. Por lo que sea. Entonces, pues bueno, lo de la libertad ya tal, ¿no? Claro. Es verdad que lo de la bolsa, esto a mí me interesa, ¿eh? Y esto a lo mejor se puede hacer. Pues lo que pasa es que, claro, tampoco tenemos médicos formados en esto porque... En la barriga, joder. ¿Aquí en la tripa? Como un canguro, sí. A ver, a lo mejor me he ido ahí porque es como lo que conozco. Ya. ¿Dónde te lo pondrías tú? Yo me lo pondría aquí, como en la cajetilla de tabaco, en el brazo. En el brazo como un feriante. Bueno, estaría todo guapo. A lo mejor a mí, en la parte de detrás de la pierna. Bueno, ¿sabes? Como en la pantorrilla. Claro. Porque es una parte que no uso para nada y ahí no me vendría bien. Bueno, no lo sé. Bueno, muy a mí bien, lo que me gustaría mucho es tener branquias, la verdad. Y escamas. Un brazo lleno de escamas. Pero si no te gusta ir a la playa tampoco. ¿Que irías al río? No, puedo tener branquias porque me gustan. Solo por las branquias, no por respirar debajo del agua. No, solo porque me gustan. A ver, la gente se puede poner... Estaría muy guapo ser la primera humana que se pone branquias y no, yo el agua no quiero saber nada. No quiero saber nada. Bueno, yo me baño a veces, entonces me vendría bien. Y escamas. Me gustaría tener como una piel de serpiente en un brazo. Bueno, eso estaría guay. Dale. Bueno, el caso, que yo lo que quería decir es que no está reñido que cada uno haga lo que quiera, por supuesto, pero dámosle una vueltita. Sí. Porque para mí, de verdad, que empiezo a creer que simplemente no hacer nada, o sea, dejarte envejecer, dejarte en paz, es revolucionario. Parece revolucionario. Sí, lo es. O sea, como dejadme en paz. Quiero ser vieja, tío. ¿Qué quieres ser de mayor? Mayor. Ya está. Ya está. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Peiró, dime. Vamos a hablar un poco, como ya he dicho antes, de inteligencia artificial. Tengo que decir que tu pronunciación de la palabra artificial ha mejorado mucho. Gracias. Estoy muy concentrado cada vez que la digo. Es decir, lo que pasa es que eso igual no se nota tanto. La movida de la inteligencia artificial se disparó en 2022. Has detectado como lo estoy pensando, ¿no? Cada vez. La movida de la IA se disparó en 2022. Ha sido el tema más de moda en 2023 y promete no quedarse atrás en 2024. Llevo bastante tiempo
tiempo dándole vueltas a cómo traer este tema todo mal, porque es algo que me interesa bastante y a la fuerza interesará al resto de seres humanos en un futuro bastante cercano. La IA, que voy a llamarlo IA a partir de ahora para no tener que volver a hablar de este tema, es un concepto que existe básicamente desde la década de los 50 gracias a personajes ilustres como Alan Turing y John McCarthy. Pero se hizo conocido gracias a eventos más populares décadas después, como el estreno de películas como Blade Runner o Terminator. Géneros de fantasía enteros como Cyberpunk, como he dicho antes, o la derrota de Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, a manos de un ordenador llamado Deep Blue. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del nombre? Bueno, no me acordaba de la movida, pero de la no movida nombre. Que fue, bueno, pues salían las noticias y todo, y como yo, esto es importante. Sí, es importante, claro. Es un concepto que no necesita mayor explicación. Básicamente se refiere a la capacidad de un sistema informático de emular la inteligencia humana y sus procesos. Seguramente acabo de ofender a muchísimos expertos en la materia, pero no tenemos tiempo para tecnicismos. Bueno, a mí me consta que nos escucha uno. Entonces, mi amigo Pepe, si tiene que decir algo, que me lo diga. Que nos envíe una reclamación. Exacto. Para criticar una por una todas las cosas, barbaridades que voy a decir ahora. Vale. El caso es que en 2022 pasó una movida muy loca, y es que saltaron en muy poco tiempo varios programas como DALL-E y Midjourney que permitían a cualquier ciudadano que se registrase acceder a una IA de creación de imágenes. Tú solo tenías que escribir lo que querías que saliese y el programa, por decirlo de alguna manera, te lo pintaba. El proceso es muy irregular, lleno de errores, deformidades y horrores varios. Pero si tenías la suficiente paciencia, podías conseguir una imagen tuya a lomos de un caballo conquistando un reino de fantasía y con un pelazo. Cosa que tú corriste a hacer. El primer día. Me mandaste todas. Todo empezó siendo una gracieta sin importancia donde todos queríamos jugar un poco a crear, entre comillas, imágenes curiosas sin ningún tipo de intermediario. No sé si recuerdas la época en la que en el colegio o en el campamento siempre había uno que sabía dibujar bien y todos le pedían dibujos de Oliver y Benji o de Dragon Ball. No sé si eso había claro, en tu colegio. Sí. Por supuesto. Y si eran pornográficas, mejor. Pues la IA fue esta persona, pero en la actualidad y para señores en la crisis de los 40. Que esa es otra. Por lo que sea, la IA también es una cosa muy masculina. Todos volvimos a nuestra niñez jugando con la IA, subiendo a nuestras redes los resultados e incluso acaparando los avatares de nuestras redes sociales. Sin ir más lejos, la portada de Todo Mal de la 5ª temporada, aunque fue diseñada por mí, es cierto que la imagen concreta del T-Rex y de la llama, pintados al óleo, la saqué por separado de DALL-E. Por entonces no teníamos conciencia de la problemática que traería la IA a nivel ético, pero bueno, es que no podemos tener cosas bonitas, Monty Peiró, no porque somos guardianes de la moral y esto no puede ser. Y menos mal, porque un año más tarde, revisitando esas imágenes, nos damos cuenta de lo tremendamente horrendas que eran. No lo de la llama y la T-Rex, que yo creo que estaban bien, pero todas las demás. O sea, todas menos la nuestra. Todo menos la nuestra. Solo nos llamaba la atención porque no había intermediarios y parecían hechas por un ser humano, con síndrome de abstinencia, pero humano y al fin y al cabo. Ahora la cosa va imparable, las imágenes cada vez son mejores y mucha gente ya es incapaz de discernirlas de obras auténticas hechas por seres humanos. De hecho, nos consta que algún conocido sube imágenes hechas por IA y las hace pasar por suyas para recibir likes y felicitaciones. Bueno, las hace pasar, no, lo intenta. Lo intenta. Le engaña a quien quiere ser engañado, la verdad. Que es bastante turbio, pero bueno, dejémosle aparte. ¿Y de qué quiero hablar entonces? Pues a ver, somos un programa donde opinamos de cosas y nunca hemos opinado de la IA. Hombre, yo hice un programa sobre la IA. ¿Hiciste un programa sobre la IA? Claro. ¿Hiciste un programa sobre la IA? Sí. No me acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí, pues no. Bueno, hablaba sobre... ¿Pero de qué hablábamos de esto en concreto? Bueno, pues vamos a opinar de la IA otra vez, ya que nuestros oyentes querrán saber qué opinamos para poder opinar ellos luego. Básicamente lo que hago yo con Facu Díaz todas las mañanas. Primero de todo, y a mi modo de ver, lo que pasa casi siempre con todas las polémicas. Hay dos formas de entender un avance tecnológico: el estrictamente tecnológico y las posibles aplicaciones en la vida real de las personas con sus implicaciones éticas consecuentes. Pasa mucho en estos debates que la gente lo mezcla todo y da la sensación de que si quieres ser buena persona, tienes que estar en contra de la IA, porque la IA es el demonio. Y esto debería evitarse ya de entrada. La IA es un poco como la física, que nos trajo los aviones y la fotografía, pero también la bomba de Hiroshima.
rima. Todo depende un poco de cómo lo apliques. Y lo que está ocurriendo actualmente es que mientras la IA sigue su paso firme en desarrollarse, el acceso masivo por parte de la ciudadanía es lo que está siendo más visible. Y como la ciudadanía es lo peor, las aplicaciones que se están haciendo son cuanto menos cuestionables. Resulta que, claro, con todas las cosas de la realidad de un ser humano, la aplicación más llamativa, masificada y de la que más se habla es la del arte. Miles y miles de personas están utilizando la IA para venderse como artistas e incluso reivindican el título de prompt artist, que viene a ser algo así como artistas de descripciones, ya que su único arte reside en encontrar las palabras adecuadas para que la IA haga por azar algo que mole. Pero eso existe, vale, eso yo no lo sabía. Sí. Pero este no es el problema. El problema es que los programas de creación de imágenes por IA se basan en obras reales creadas por artistas reales. No es que copien dichas imágenes, pero sí cogen referencias y no hay ningún tipo de control sobre eso. Hay estilos artísticos que han sido totalmente fusilados por la IA y ahora cualquiera puede hacer imágenes idénticas a lo que antes era un estilo único y personal. Por otro lado, tuvimos actores de Hollywood en huelga por sus derechos de imagen, ya que la IA amenaza la propia existencia y legado de un actor, ya que en breve se podrá coger de forma fidedigna la cara de cualquier actor años después de su muerte y sacarle en 8 películas más. Imagínate en el año 2090 que saquen Star Wars Episodio 34 con Harrison Ford con esa cara de estar hasta las pelotas de salir en Star Wars, pues a Harrison Ford también tiene esa cara respecto a la idea sola de salir en Star Wars otra vez. Y también está pasando en la música. Hace poco salió una canción de Bad Bunny hecha por IA que no era de Bad Bunny y se mosqueó bastante, sobre todo porque a la gente le dio exactamente igual que no fuera de él y se convirtió en un exitazo. Muchas movidas, pero no os preocupéis, no quiero entrar en ese debate porque no quiero incidir en el hecho de que, aun siendo consciente de que la IA sigue avanzando más sigilosamente en otros campos más útiles, estoy un poco agotado de que todos los humanos se hayan puesto de acuerdo en darle las peores salidas posibles a la IA. De todas las posibles aplicaciones que serían utilísimas, estamos aquí debatiendo sobre si hacer un cuadro de mi gato con una armadura medieval está mal moralmente porque el estilo recuerda a un dibujante de los años 90. ¿Por qué cojones toda la mierda de la IA la tenemos en cosas que ya estaban bien y no necesitaban revisión ninguna? Dibujantes, siempre han habido demasiados. Fotógrafos, superpoblación. Hoy en día el 50% de la población tiene photography de apellido en Instagram. Músicos, entre los que son y los que dicen que lo son, no cabemos en este ruinoso planeta. Actores y actrices, para los 4 que hay, que solo salen a media raya de coca por actuación, no les quitemos eso, pobrecillos. Ya, es verdad. ¿Por qué tenemos que aguantar la nueva canción de un avatar hecho por IA de una chavala que no existe y está animada por el mismísimo diablo, y en cambio, como autónomo, le tengo que decir a Hacienda y a la Seguridad Social lo que estimo que voy a ganar el mes que viene para saber ellos lo que cobrarme en impuestos? ¿Por qué tengo que gastarme 130 pavos en un gestor para que me haga la declaración? Claro, porque no te hace ChatGPT la declaración, haz algo útil, copón. ¿No hay una IA para eso? En cambio, tengo que ver cómo los carteles de distintas campañas de presidencias de autonomías están hechas por IA de la peor especie. La IA enseguida ha supuesto un corte de gastos brutal para cierto tipo de trabajos y esto acaba de empezar. Y aunque soy optimista al respecto y creo que los verdaderamente buenos prevalecerán, tengo mucho temor por lo que ha de venir. Porque a la gente parece... Tengo mucho temor por lo que ha de venir. Una frase de tener 900 años. Pero está correcta, ¿no? Sí, pero lo que ha de venir. Me gusta, joder. Déjame que le dé mi toque humano a ese texto. Toque humano, sí. El caso es que humano viejo, pero humano. El caso es que a la gente parece sudárselo un poco de donde venga una imagen, una canción, una interpretación. La cuestión es que mole. A mí me da un poco igual. O sea, yo no estoy muy... a mí esto no me crea muchas pesadillas. El caso es que tengo que aguantar a CEOs de empresas de entretenimiento. Tengo que aguantar que estos CEOs pongan la labor de los artistas en duda, diciendo que el futuro de la IA es un mundo donde el propio espectador podrá elegir exactamente lo que quiere ver. Y por un lado tengo fe, porque como las imágenes horrendas que vivimos en 2022, tengo dudas de que los ciudadanos tengamos interés en ver películas creadas por nosotros mismos a la carta. En plan, una peli de Bruce Willis en el lejano oeste sirviendo coño. Esto ya para ir ciego a porros puede tener su gracia un día, pero el planteamiento que se está haciendo con todo este tema desde el arte y el entretenimiento creo que es bastante mediocre. Todo lo que no sea que nos haga la declaración de la renta no sirve para nada. No sirve para nada.
Pero lo más gracioso, y ya para acabar, es que aquí nadie ha planteado la aplicación de la IA en el puesto que ahorraría más dinero y cuya aplicación sería sencillísima y con un gran margen de éxito: ponerlas a dirigir empresas. Despedir a los CEOs que lo único que saben es tomar decisiones horrendas basadas en el constante crecimiento porque capitalismo, y poner al mando a una IA que tome esas 2 o 3 decisiones anuales a cambio de 0 euros, sin abuso de poder, sin corrupción, ni listas turbias de gente que va a una isla a hacer vete a saber qué cosas. Y esta sería mi conclusión. En el debate sobre la IA, sí o IA no, yo ahora mismo me posiciono en el no, porque los enfoques que veo son los peores posibles. Ahora mismo solo veo empresas con símbolo del dólar, con los ojos viendo la posibilidad de crear productos de entretenimiento sin alma para ser rápidamente consumidos y olvidados al instante, como Netflix, pero a coste cero. Todo con la excusa de la personalización y convertirnos a nosotros mismos en creadores y artistas. No eres un artista, José Luis. Acepta tu lugar en la vida, que es ninguno. Déjanos en paz. Así que no a la IA, de momento. Cuando despidan a Pablo Motos y pongan a una IA en su lugar, hablaremos. Pues esta ha sido mi opinión. Esto es hashtag opinión. Hashtag opinión. Mi opinión es que la verdad me la suda un poco. O sea, no estoy teniendo una opinión. Yo creo que el progreso es imparable. Sí, en eso también yo estoy de acuerdo. Como dije en aquel programa que tú no recuerdas, alcanzaremos la singularidad, es decir, las inteligencias serán más inteligentes que nosotros, que las hemos creado y por tanto nos superarán. Perfecto, me parece. Si hacen el bien o hacen el mal, yo ahí ni entro ni salgo. Sí que es verdad que la gente podría parar de subir cositas con la IA porque el primer día tuvo gracia, pero claro, ya está. No, o sea, ya está. Vale. No nos interesan los cuadros que os pinta ChatGPT, nos dan igual. Ya está. Sí, de momento no hemos alcanzado la singularidad en tanto en cuanto las IAs lo que hacen es igual de mediocre que lo que haríamos nosotros, pero más rápido, solamente. Yeah. Solamente hay velocidad. Ya. Cuando hagan cosas de calidad, a mí sí me pueden hacer una película a la carta que yo diga, pues bueno, yo quiero ver la segunda parte de Barbarella con Jane Fonda, pero además quiero que le añadamos como una ideología de género que sea súper feminista. Dirigida por los Javis. Y si puede ser que salga algún dinosaurio que otro con banda sonora de las Runaways, y a mí eso me lo hace una IA, pues yo pec. ¿Sabes? O sea, yo no tengo ningún problema ético con esto a priori. O sea, las implicaciones éticas pues ya las iremos viendo conforme vayan pasando cosas. Pero me hace gracia todo el mundo preocupado por las implicaciones éticas de la IA y las implicaciones éticas de la vida que tenemos actualmente, que es una mierda. Bueno, pero hay que quejarse de todo. Hay hueco para todo, Monty Peiro. Sí, hay hueco para todo, porque a lo mejor nos tendríamos que poner más con lo que ya tenemos, ¿no? Claro, no, yo realmente no más es que nada porque si nos pusiéramos con lo que ya tenemos y consiguiéramos solucionar problemas, educaríamos mejor a las IAs. Porque ¿qué ejemplo le estamos dando a las IAs? No, ¿quién va a pensar en las IAs? El mundo IA solo está colapsado por gente muy horrible. O sea, pero es gente IA, que intenta ganar mucho dinero con la IA. Claro, pero a la IA la estamos educando al usarla. Entonces, si la empezamos a usar para fines guays... Se está usando para sacar tías buenísimas en HD. Exacto. Tías que no existen, crear porno con personas que no existen. Claro, sí, como la Aitana esta, la modelo esta que han sacado una influencer. Para hacerse pajas, básicamente para hacerse pajas. Es para lo que se está haciendo la IA. Yo no es que no tenga un conflicto moral ni ético, la cuestión es que lo que me da rabia es que se me diga que la IA va a ser para esto, cuando hay gente que no sirve para nada, millonarios que no sirven para nada, que están poniendo en jaque los empleos de los demás sin mirarse a ellos mismos y decir, pero si es que tú no sirves para nada. Pues esto es lo que a mí personalmente me da rabia. Vale, yo voy a reflexionar más sobre el tema porque estoy diciendo cuñadeces porque no tengo una opinión clara. Así que lo dejamos aquí y lo retomaremos. Claro que sí. Mira, yo creo que deberíamos invitar un día a mi amigo Pepe, que es experto en esto, y tenemos un debate. Pepe, ahí te lanzo la invitación. Perfecto. Y hablamos sobre esto porque él sabe mucho y es muy interesante. Pues nada, se acabó la IA. Vale. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Tengo otra declamación. Ah, perfecto. De mi amigo Antonio,
que me la ha mandado ahora por WhatsApp. Hola, buenas, soy Antonio Torre. Mi declaración es sobre algo muy obvio, pero parece que hay personas que no se han dado cuenta, ¿vale? Y es que el 2023 se ha acabado. Somos muchos los que queríamos atar cabos sueltos antes de que acabara el año y no hemos podido. Y hay que decir que no pasa absolutamente nada. Así como yo, pues no has tenido esa conversación con esa persona que tenías pendientes de que antes de que acabara el año, no pasa nada. No has cerrado un ciclo. Es el único que no se ha diagnosticado TDAH este año. No pasa absolutamente nada. Lo que sí que no me gustaría, y es algo que estoy viendo, es que la gente lo está haciendo todo como rápido y mal, ¿vale? Como si el 2023 nos hubiera dado una prórroga de 3, 4, 5 semanas para que podamos hacer las cosas, y esto no es así, porque 2023, para muchos, entre los que me incluyo, ha sido un año de mierdas, de puta mierda, ¿vale? Entonces vamos a dejar que el fantasma del 2023 se vaya tranquilo a donde se tenga que ir. Vamos a tratar nuestras mierdas bien en el 2024, tranquilitos, siguen siendo nuestras mierdas, y vamos a intentar hacerlo bien para que no nos salga pues muy todo bien. mal. Es verdad esto, que la gente le entran las prisas al acabar el año y la gente se pone muy pesadita. Bueno, con esto de los ciclos y tal. Y es verdad que, bueno... Yo esto lo vivo en el trabajo directamente. Ya me he quejado de ello en varias ocasiones, que la gente se pone histérica porque se acaba el año, necesita sus cosas rapidísimamente porque tiene que estrenarlo, porque no sé qué. Luego no lo estrenan, luego ya se calman porque llega al fin de año y se dan cuenta de que es una semana más, es un día más y... Pero bueno, a la gente le gusta el tema de los ciclos. Yo también me lo tomado así, por ejemplo. Como a mí, también mi cumpleaños coincide mucho con el año nuevo. Ya. Pues suele ser como doblemente... como que tiene un efecto de etapa. Yo también me lo tomo un poco así, aunque no le meto prisa a nadie. Ya, yo ahora mismo soy más cíclope que de ciclos. A mí me da un poco igual, esto. Yo reconozco que soy de ese tipo de gente que también da muchísima rabia, que para mí el año empieza en septiembre. Me da mucho asco, por eso nunca lo digo, pero lo pienso. Es verdad, a ver, para muchísima gente empieza en septiembre, es que es obvio. Es que empezó porque nos crecimos como personas empezando en septiembre en el colegio. Entonces se nos ha quedado un poco. Sí. Pero bueno, gracias Antonio por esa declamación maravillosa. Me ha gustado muchísimo. Nos vamos a despedir. Bueno, esta semana no hay Patreons porque los dijimos todos hace un ratito. Exacto. En el programa anterior, que es la semana anterior. Pero ojalá los hubiera... Exacto, como se den de baja, los diremos. Exacto, los que se den de baja los vamos a decir. Aquí va a haber una lapidación pública. De esa lista en concreto que fueron los que pagaron. Los de la ofertita van a ser humillados, como se den de baja. Por supuesto que sí. No, es broma. Gracias a todos y a todas nuestras Patreons, porque de verdad, fuera de coñas, que nos gusta mucho hacer el imbécil, es muy guay porque, jolín, poder financiar precarísimamente, pero financiar al fin y al cabo este programa y no tener que depender de hacerle la pelota a nadie, a ningún madrileño ni madrileña, ni tener que anunciar leche, Kaiku ni nada. Exacto, ningún producto horrible ni nada, pues es muy guay. Gracias por vuestro dinero. Pues sí, estamos aquí literalmente por sí, porque eso. El día que se acabe se cierra el grifo. Ya te digo. Gracias por vuestro dinero. Seguid dándonoslo en patreon.com/todomal, porque este dinero está siendo muy bien empleado. Pues sí. Y ¿con qué nos vamos? Pues mira, con un grupo de Valencia que voy a hacer una excepción, es un grupo de rock masculino que hacen un estilo que ellos denominan ñunk. Muy bien. Y esta canción se llama Metroviolencia y habla de la problemática del transporte público, en concreto del metro de Valencia. Me hace muchísima gracia esta canción y les quiero un montón porque han recogido un sentir popular que existe en Valencia para con el metro. Para todo aquel que lo usa, sí. Y gracias, Mala Gestión, por este temazo. La semana que viene, más y o peor. Pase esta mierda. Minutos de retraso. Cago en el maquinista, es un puto mamón. Gallipol entre pins la liana. La caña tras un par de paradas. Me quiero matar, me quiero mudar.